Hola, bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En el video anterior nos enfrentamos ante un problema aplicado en el cual teníamos una exponencial igualada a una cantidad, pero la incógnita estaba precisamente en el exponente. Y entonces tuvimos que ir acorralando la solución, irle atinando a prueba y error, ir sustituyendo distintos exponentes que permitieran que el exponencial me diera exactamente un valor al que yo quería. Bueno, hay una técnica para obtener el valor de ese exponente sin tener que estar usando a prueba y error, es decir, de Tin Marín, sin tener que atinarle. Y ese es el logaritmo. Entonces, en esta clase vamos a conocer qué es el logaritmo y por lo tanto también conoceremos qué son las funciones logarítmicas. Primero que nada, contextualicemos. Si yo escribiera 2 a la cuánto, me queda 32. Bueno, tendría que multiplicar 2 por 2 por 2 tantas veces hasta que llegue a 32. 2 por 2 es 4. Por 2 es 8. Por 2 es 16. Y por otro 2 es 32. Entonces estoy usando 5 doces. Aquí yo tendría que escribir el 5. Ok. Que no sea 2. Que sea un 3 a la algo igual a 81. ¿Cuántos 3 tengo que utilizar en una multiplicación para que me dé 81? 3 por 3 es 9. Por 3 es 27. Por otro 3 es 81. Ocupo 4 treses para obtener 81. Finalmente, 5 a la cuánto me queda 125. Pues sería 5 por 5 es 25, por otro 5 es 125. Entonces estamos hablando de un 3. Pues bien, este numerito, este exponente al cual yo estoy elevando esta base para que me dé este resultado, es lo que llamamos el logaritmo. Logaritmo viene del griego logos y aritmos. Aritmo significa número en griego. Logo es imagen. Entonces un logaritmo es como una imagen de un número. Es más bien, se entendería como un número asociado a una cantidad. Eso es lo que entenderíamos como por logaritmo. Y definiríamos este logaritmo como que el logaritmo x es el exponente al que la base b se eleva para obtener un resultado y. Es decir, que si yo tengo un b y lo elevo a la x para obtener un y, esto equivale a decir que x es el logaritmo de y en base b. Y eso se va a escribir como el logaritmo de y en base b. Esto que escribí aquí, así se lee. El logaritmo, ¿sí?, de y en base b. Así se lee. O el logaritmo en base b de y.
Cualquiera de las dos cosas está correcta. Y entendemos pues que si un número es el logaritmo de y en base b, eso significa que si yo agarro a la b y le elevo a la x, obtengo y. Esto de aquí, ojo, bien importante, esta conversión de expresiones es muy importante. Esto le voy a llamar conversión exponencial logaritmo. ¿Ok? Porque convierto una expresión exponencial a su equivalente en logaritmo. Estamos hablando de la misma relación. 2 elevado a la 5 es igual a 32. Significa que 5 es igual a logaritmo de 32 en base 2. ¿Ok? Pero. Hay muchos tipos de logaritmos. Y la calculadora maneja 2. Si buscan en su calculadora, van a encontrar 2 teclas. Una que dice log y otra que dice ln. Ojo, no es in, es ln, que significa logaritmo natural. Es decir, que hay, de entre todos los tipos de logaritmos, hay 2 logaritmos importantes, de acuerdo a sus bases. Al igual que la exponencial, que vimos que hay un número infinito de exponenciales, pero hay 3 que son bien importantes. La exponencial con base 2, la exponencial con base 10 y la exponencial con base e. Al igual, hay 2 importantes logaritmos, y las 2 más importantes son con base 10 y con base e. Vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. Estamos hablando entonces de que hay 2 bases especiales en los logaritmos. Entonces vamos a especificar. Tenemos por lo tanto el logaritmo y hay 2 bases especiales. La base 10 y la base e. Un logaritmo en base 10 se escribiría como cualquier logaritmo de la siguiente forma. Logaritmo en base 10 de algún número. Pero, para simplificación, muchas veces lo llamamos solamente log. O algunos autores lo manejan con L minúscula, pero al no ponerle base, ojo, al no escribir una base de logaritmo, nosotros entenderemos inmediatamente que es el logaritmo en base 10. Este logaritmo se le conoce también como logaritmo de Brix o también le llamamos logaritmo vulgar. Para hacer la diferencia del logaritmo que sería en base e de un número. El logaritmo en base e lo simplificamos escribiendo ln de x. O algunas veces, algunos autores lo manejan con ln, en minúscula la L. A mí no me gusta porque los que no saben, no están distraídos, van a creer que es un in, pero no, es un ln. Conocido como logaritmo neperiano, en honor a John Napier, el inventor, el descubridor de los logaritmos, o también conocido como logaritmo natural. Logaritmo natural o logaritmo neperiano. Entonces, este es el de Brix o vulgar y este es el neperiano o natural. Calculadora en mano.
Vamos a hacer algunos cálculos con logaritmo y con ln. Para el logaritmo de 2021, en la calculadora simplemente tendría que escribir log de 2021. Y nada más. Algo así como eso de ahí. ¿Sí? Y eso es lo que queda. Un 3.3055 y siguen más decimales. Pero vamos a manejar nada más 4. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro el 10 y lo elevo a la 3.3055 y un poquito más, mi resultado debe estar muy cercano a 2021. Logaritmo natural, el ln de 2021. Ln de 2021 igual a eso. ¿Se dan cuenta que nos dio muy distinto? Pues sí, debe de dar distinto, porque estamos hablando de que este proviene de un 10 a la algo y esto proviene de un e, que si se acuerdan, el e es un numerito cercano al 3, 2.70, 71, 81, 80, una cosa así. Entonces, es un número más pequeño, por eso tiene que tener un exponente mayor para que me pueda dar 2021. Esto me está diciendo que e elevado a la 7.61134, o nada más el puro 3, debe de ser cercano al 2021. Si usamos más decimales, debe de estar más cercano al 2021. Entonces, si yo tengo que calcular un logaritmo, pues debo de estar bien al pendiente de cuál de los dos tengo que utilizar para que no me estén pidiendo un logaritmo en base 10 y yo lo calcule como natural o viceversa, porque los resultados van a estar completamente equivocados. Ahora, vamos a ver esto. Va a ser algo bien curioso. El logaritmo de 5000 me queda 3.69897. 3.69897 y luego vienen 3 ceros y algo más. ¿Ok? Y el logaritmo de 500. Logaritmo de 500, 2.69897, 3 ceros y luego más cosas. ¿Se dan cuenta qué curioso? Logaritmo de 50. 1.69897, 3 ceros y algo más. ¿Coincidencia? Obvio no. Y aquí sería 0.69897. Ok, hagamos algo más. El logaritmo de 0.5. Ya ni siquiera de 1, del 0.5. Y este sí ya dio distinto. ¿Se dan cuenta? Menos 0.3010. Pero da negativo. Qué curioso. Ok, moraleja. Los logaritmos de más de 1, los logaritmos de un número mayor de 1 es positivo. Cuando el logaritmo va desde 0 hasta tantito antes del 1, es negativo. ¿Y cuánto sería el logaritmo de 0? Si nosotros escribimos logaritmo de 0, me va a dar error. Fíjense, logaritmo de 0, error. No se puede. Logaritmo de 0 es error. No puedo calcular un logaritmo de 0 ni de números negativos.
Si yo quiero obtener un resultado, tiene que ser un número mayor que 1 o inclusive entre 0 y 1. Pero ya me estaría dando negativo. Entonces, son de esas propiedades importantes de los logaritmos. En un momento más hablaremos acerca de otro tipo de propiedades. Entonces, esto lo dejamos fuera. Veamos esto. ¿Se dan cuenta? Todos tienen la misma expresión decimal. Todos tienen esa misma expresión decimal. Lo único que está cambiando es este numerito, que tiene que ver con la cantidad de ceros que tiene la expresión. ¿Ven? 5000 tiene 3 ceros. ¿Ok? Este tiene 2 ceros. Este tiene un 0. Este no tiene ceros. Este numerito se conoce a ese primer numerito de un logaritmo. Ojo, de un logaritmo específicamente en base 10. Si eso en otra base, como el logaritmo natural, entonces así no se llama. Solamente en base 10, este numerito se conoce con el nombre de característica. Característica. Y si se les hace un nombre medio rimbombante, espérense al de este numerito. Este numerito se conoce como mantisa. Así se llama. ¿Para qué me sirve? Nada más para nada. Es una de las curiosidades matemáticas de que siempre que yo tenga este mismo numerito, pero que haya un punto decimal ahí moviéndose, voy a tener la misma expresión. El entero va a ser distinto dependiendo de cuántas cifras decimales tenga, ¿no? De cuántos dígitos tenga. Si aquí tengo 4 dígitos, voy a tener un 3. 3 dígitos voy a tener un 2. 2 dígitos voy a tener un 1. Un solo dígito voy a tener un 0. Y no necesariamente tiene que ser múltiplo de 10. Por ejemplo, el logaritmo de mi año de nacimiento. Yo nací en 1976. Son 4 dígitos. Entonces debe de ser 3 punto y cacho. Si ustedes lo checan, el logaritmo de 1976 debe ser 3 punto y cachito. Ahí está. 3 punto y cachito. ¿Por qué? Porque tengo 4 dígitos. Mis logaritmos en base 10 siempre van a tener una característica de 1 menos que el número de dígitos. Si quiero calcular el logaritmo en base 10 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, estoy hablando de 6 decimales, entonces 1 menos son 5. El resultado debe ser 5 punto y cacho, fíjense. Ahí está. Logaritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 punto y cacho. Entonces eso no tiene pierde y ya la mantisa me dice lo que es, ahora sí que la propiedad, pues lo propio a este número. Por ejemplo, lo propio del 5, la mantisa, que es lo más propio, lo esencial del 5 es .69897. Si ya lo multiplicamos por 10, lo único que va a estar cambiando es la característica, porque la mantisa, que es lo propio, la esencia del 5, va a seguir inalterado, porque son, a fin de cuentas, múltiplos del 5, o sea, multiplicamos al 5 de 10 en 10. Vamos a ver ahora otras propiedades de los logaritmos. Establezcamos algunas propiedades de los logaritmos. Primera propiedad, importante, porque ya vimos que si no se respeta, no vamos a poder calcularlo. El logaritmo en base b de x va a existir solo si la base es mayor que 0, diferente de 1 y el número forzosamente es positivo. Si alguna de estas tres características no se cumple, no puedo calcular el logaritmo. Segunda propiedad. Logaritmo en base b de ese mismo número siempre va a valer 1.
Tercera propiedad, muy parecida. El logaritmo en cualquier base del número 1 vale 0. Cualquier base en el que escribamos el logaritmo del 1 vale 0. Vamos a ver otras propiedades también muy importantes. Esta cuarta propiedad. El logaritmo en cualquier base de una x elevada a una potencia, es más, lo podemos poner así entre paréntesis, va a ser esa potencia afuera del logaritmo de x. Esta propiedad le va a permitir al exponente escapar. Y es esta propiedad la que en el siguiente video vamos a poder utilizar para calcular el exponente que en el video anterior tuvimos que estar atinándole. Con esta propiedad vamos a poderla calcular. Quinta propiedad, la propiedad del cambio de base. Si yo quiero calcular el logaritmo en base b de un numerito, pero mi calculadora no maneja esa base, entonces lo que voy a hacer es calcular el logaritmo de este numerito en otra base y dividirlo entre el logaritmo de la antigua base. Ahorita a lo mejor no se entiende, pero se entenderá con ejemplos numéricos prácticos que lo haremos en el siguiente video. Y finalmente tenemos dos propiedades, la propiedad 6 y la propiedad 7, que son netamente operativas, también muy importantes. Si yo tengo la suma de dos logaritmos que están en la misma base, eso es igual al logaritmo de la multiplicación de los números. Es decir, que si yo tengo el logaritmo, el log de 5 y el log de 4, y lo sumo, eso debe ser igual a calcular el logaritmo de 5 por 4, que es 20. Si yo tengo el logaritmo en base b de un número menos el logaritmo en base b de otro número, esa es la división de los logaritmos. Es decir, el logaritmo en esa misma base de x entre y. Para terminar, vamos a definir una última cosa. Bueno, vamos a definir la función logaritmo como una f de x en cuya expresión analítica tenemos un logaritmo en cualquier base. Esta es una función logaritmo en base b. Es decir, que como casos especiales puedo tener mi función logaritmo en base 10, o podríamos tener una f de x que sea el logaritmo natural de x. Tendríamos una función logaritmo de Briggs, o función logaritmo vulgar, o función logaritmo base 10, o una función logaritmo natural. Pero volviendo a esto, características, su dominio. El dominio de la función logaritmo. Como ya lo vimos, el logaritmo no funciona para 0 ni números negativos. Entonces, esto es desde 0 hasta más infinito. Sí puedo obtener números negativos y por lo tanto también números positivos. Entonces, el rango de la función van a ser todos los números reales. Características, o más que características, cosas especiales. Ya vimos que la b no puede ser 1, que la b debe de ser específicamente positiva. Y ya vimos que no puede tomar
números que vayan del 0 para atrás. Esta sería la función logaritmo. Y si recuerdan cómo era la gráfica del exponencial, en 1 llegaba hasta el valor b, en 0 tenía que pasar en 1, ¿se acuerdan? Y venía así. Bueno, si yo trazo una línea imaginaria a 45 grados, la gráfica de la función logaritmo viene exactamente al revés. Aquí en b y aquí en 1 estaría pasando esta cosa. En el b estaría aquí y aquí vendría así. Exactamente en esta misma forma, solo que aquí abajo. Va a estar cruzando en 1, 0. Va a estar pasando en b,1 y va a ir subiendo lentamente. Va a ir subiendo, antes del 0 va a ir subiendo muy rápidamente, pero después del 0 se va a atenuar. A diferencia que aquí empieza lento y después del 0 sube rapidísimo. Así sería la gráfica del logaritmo. Pero realmente eso de la gráfica del logaritmo casi no nos interesa. Nos van a interesar más los cálculos del logaritmo y su aplicación a resolver ecuaciones o problemas específicos. Pero todas esas cosas, así como cálculos de logaritmos, los veremos en el siguiente video. Hasta entonces.